minutos, 9:06. Tengo el gusto de saludar, darle la bienvenida y agradecer el contacto al doctor José Polanco de la Agrupación de Médicos y Odontólogos Generales de Zona, acá en la región de Magallanes. Hay un comunicado que ha salido en las últimas horas y donde, a propósito del contexto que estamos viviendo, de los recientes acontecimientos enfrentados a una crisis de salud mundial y local por el COVID-19, queremos expresar que durante estas últimas semanas hemos vivido como funcionarios de la red asistencial la incertidumbre, la desorganización, la falta de liderazgo, la falta de transparencia de los datos nacionales y la nula apertura de nuestras autoridades en salud y de gobierno a las recomendaciones surgidas en base a evidencia desde nuestra colegiatura en conjunto con las sociedades científicas, dice parte del comunicado público de la agrupación. Lamentan que el Ministerio de Salud no tome las debidas medidas para el resguardo de la población nacional. Tampoco la Seremi regional ni el Servicio de Salud Magallanes han hecho uso de todas sus atribuciones excepcionales que les faculta la ley. Son algunas líneas de este comunicado que se ha enviado a los medios de comunicación en las últimas horas. Doctor Polanco, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo. Hola, muy buenos días. Llega un momento que nosotros venimos escuchando a los doctores, a los médicos hace un par de semanas, ¿no? Conversábamos con Gonzalo Sáez, hace algunos días presidente del Colegio Médico, con Ramón Lobos, etcétera. Todos apuntan a la cuarentena, todos apuntan a que las decisiones que se están tomando no son las más rápidas, por decirlo de alguna forma, pero acá se profundiza aún más la crítica en el comunicado de las últimas horas, doctor. ¿Qué está sucediendo? O sea, en el fondo, esta crítica era enfocada más a lo que se había vivido en las primeras semanas desde que comenzó todo esto acá en Chile. Las primeras semanas en realidad habían pocos lineamientos sobre cómo proceder en base a lo que se nos venía. Teníamos, por ejemplo, la incapacidad, y la tenemos todavía, de realizar el examen confirmatorio para la enfermedad del COVID-19, y en base a eso empezaron a surgir incertidumbres, tanto en el personal de salud como en la población. Y iba enfocado más que nada a eso el comunicado, que hay que tomar medidas que tienen que ser ahora, que es la que están planteando todas las autoridades de salud, colegio médico, colegio regional, etcétera, y nosotros vamos más que nada en esa misma línea. Ya, pero ustedes, por ejemplo, en el comunicado, en el cuarto o quinto párrafo, dice que exigen la cuarentena total de la población en la región de Magallanes y aduanas sanitarias en los límites provinciales. Ya le voy a preguntar respecto a las aduanas sanitarias, pero ustedes están pidiendo de que la autoridad declare de una vez por todas cuarentena total. ¿Es absolutamente necesaria la cuarentena total de la población regional, doctor? Magallanes, por sus condiciones tanto geográficas como sanitarias, es una muy buena región para practicar esta medida, en el sentido de que el aislamiento nos protegería de seguir recibiendo contactos. En este momento, Magallanes no tiene circulación comunitaria del virus, entonces la mayoría de los virus se sabe desde dónde fueron contagiados, y esa es una gran ventaja para poder hacer el seguimiento epidemiológico de la enfermedad. En este sentido, la cuarentena sería la mejor medida a tomar ahora, que yo creo que es lo que han planteado todos en los últimos días. O sea, todos respecto del rubro médico, ¿no? Porque cuando uno escucha a las autoridades no se plantea lo mismo. Incluso el propio ministro de Salud ha dicho que son peticiones un poco descontextualizadas, exageradas. Ustedes no piensan así, claramente. ¿O solamente estamos hablando por Magallanes, doctor? Nosotros nos preocupamos como médicos generales en Magallanes, principalmente lo que protegiera a nuestra población, que sería Magallanes. En ese sentido, yo le puedo decir que acá, y en línea, como le decía, de colegio médico tanto regional como nacional, lo mejor para proteger sería declarar esta cuarentena, que al parecer sería progresiva, pero como se ha dicho también, aquí el tiempo es muy importante. Se le está tomando el peso por parte de la población. ¿Qué es lo que ven ustedes cotidianamente en la pega, ¿no? En la práctica? La gente, la población, ¿le está tomando el peso al coronavirus, al COVID-19? A mí me parece que con el pasar de los días, la población, al menos acá lo que uno ve en Magallanes, ha ido entendiendo que esta es una situación importante, que son ellos los principales que tienen que tomar medidas, que son las que ya se han difundido ampliamente, como son lavado de manos, aislamiento social, evitar aglomeraciones, etcétera. Y me parece que con el pasar de los días ha ido mejorando esto. De hecho, se ha visto reflejado al menos en el contagio, el número de contagios que se vio el día de ayer, en el cual la curva ya se separó de lo exponencial que venía inicialmente, más similar a Italia y España, y se volvió una línea más lineal.
En ese sentido, eso puede verse reflejado por las medidas que han tomado la propia comunidad. Cada hora que pasa se hace más necesaria la cuarentena o ya llega un momento en que ni siquiera va a ser necesaria la cuarentena porque esta cuestión se nos va a escapar de las manos, doctor. O ojalá se tome hoy día la decisión de la cuarentena total para Magallanes, pero uno no ve esas señales por parte del gobierno. ¿Cómo tenemos que analizar aquello? Hay regiones que están muy complicadas y que en esas sería ideal poder tomar medidas drásticas, rápidas, como son el Metropolitana, Ñuble. En nuestro contexto es más que nada un tema de prevención, en el sentido de que, como le comentaba, geográficamente y todo tenemos una ventaja y hay que aprovecharla. Y no esperar a que esto ya se nos vuelva una diseminación comunitaria, como le decía inicialmente, porque ahí ya sí estaríamos un poco tarde. No quiero tratarlos de vectores a los turistas, pero corremos mayor riesgo si siguen entrando turistas a Magallanes, ¿no? Por supuesto. A pesar de que ahora se ha instalado una barrera sanitaria, o sea, se hacen controles en aeropuertos, etcétera, eso solo detecta pacientes que están febriles o sintomáticos, que no son los únicos que transmiten el virus. En el fondo puede haber un paciente que con muy pocos síntomas, un poco de dolor de garganta, un poco de tos, que efectivamente sea vector del virus. Entonces, en ese sentido hay que ser un poquito más agresivo. Ya, eso es lo que yo planteaba temprano y lo hemos dicho en el resto de los días. ¿De qué tanto sirven estas barreras sanitarias en los aeropuertos o en algunos sectores, en algunos puntos del territorio, doctor, cuando justamente una de las características en un porcentaje de los infectados es que este virus es asintomático, es decir, no tiene síntomas, incluso podrías no tener fiebre, y bueno, y si no tienes fiebre y pasas por un control, te sigues de largo, te dicen que vaya tranquilo, pero uno sí podría tener el virus y podría estar contagiando en ese momento. Como usted dice, eso es real, o sea, hay pacientes que no cursan con fiebre, entre un 50 y un 80% de los pacientes solamente cursan con fiebre, y en ese sentido hay muchos pacientes que se nos pueden pasar, pero también hay que verle el lado de que efectivamente se pueden pesquisar pacientes, puede ser una oportunidad para pillar gente sintomática y lograr realizar el examen y ayudarlo preventivamente. ¿Qué se puede recomendar respecto de este tema? Evitar las aglomeraciones, pero la gente tiene que ir a los consultorios, a los CEFAM, a vacunarse, tiene que ir no necesariamente a los supermercados, puede ir a los almacenes de barrio, pero la gente se está amontonando, uno ve día a día, lo vimos ayer en Santiago, hoy día en la mañana nuevamente pasó lo mismo, quizás no tan grave como ayer en los paraderos y en las estaciones de metro y en los paraderos de locomoción. Eso no pasa acá, pero sí sucede cuando uno va al consultorio o a hacer FAM, cuando los adultos mayores se tienen que ir a vacunar, cuando los muchachos tienen que ir a los colegios con sus papás a buscar su alimentación de Junaem, o cuando van justamente al supermercado. Eso no hay cómo pararlo. Eso podría arreglarse con una cuarentena, por ejemplo, ¿no? Donde las normas estén bien claras, de que salga una persona de la familia a comprar una vez al día y así cotidianamente, ¿no? Sí. Con respecto al punto de las vacunas, aquí quiero ser bien enfático en decir que eso pasa también por un tema de que nos organicemos bien. El plan de vacunación es un plan que va a durar fines de abril, principios de mayo. Estamos recién a mediados de marzo, o sea, quedan mes y medio todavía para que la gente se pueda vacunar. En ese sentido, evitar aglomeraciones buscando la vacuna. La vacuna es la vacuna para la influenza, que todavía no llega fuertemente en esta época a Chile. Nos estamos preparando para eso. Entonces, si es que usted viene al consultorio en masa, tiene más posibilidad de contagiarse que la protección en el fondo que le da la misma vacuna. Entonces, prefiera llamar a su consultorio, prefiera comunicarse vía redes sociales, Facebook, etcétera, con su consultorio para ver la disponibilidad de la vacuna y no hacer las largas colas que se han visto en los últimos días. Ya, eso es muy interesante porque la gente se tiene que ir a vacunar por la influenza, no por el coronavirus, porque el coronavirus no tiene vacuna, por lo menos hasta el momento, pero es bueno que se vayan a vacunar, pero no es tan urgente. ¿Lo entendí bien? Exacto, o sea, la idea es evitar aglomeraciones. Este programa de vacunación va a seguir activo todo este mes, todo el próximo mes, y la mayoría de la vacunación, o sea, la mayoría de la población al menos de riesgo va a quedar inmunizada. Entonces, tengan paciencia, esto es progresivo. No hay que aglomerar. A propósito de ese concepto que acaba de decir, doctor, que esto es progresivo, lo que estamos viviendo en términos de cuarentena, en términos de los infectados, ya tenemos 8, porque la Empresa Nacional del Petróleo ha confirmado en las últimas horas 2 trabajadores de ENAP, de la refinería Gregorio, que están infectados por coronavirus. Quiere decir que nuestras cifras, nuestros guarismos se modifican y saltamos a 8. ¿Cada cuánto se va subiendo
a ver si me explico bien con la pregunta, ¿es probable que tengamos el doble de infectados de aquí al jueves o viernes, por ejemplo, respecto de la escala que uno ve en otros países, cómo va avanzando esto? Es una posibilidad, o sea, lo de Magallanes todavía es un poco incierto, en el sentido que llevamos pocos casos y es difícil predecir si esto se va a comportar como la realidad nacional o algo más como se ha comportado en Europa, pero todavía, como le digo, son muy pocos casos. Lo ideal sería seguir más y ver según los datos que van a aparecer hoy día si esto va a seguir teniendo una linealidad, es decir, van a seguir subiendo casos de a 100, 200 y no exponencialmente como se ha visto en países de Europa, en el cual se van duplicando y triplicando los casos con el pasar de los días. Entonces, Doctor, en el cuerpo que predispone a enfermarse, sí puede afectar, obviamente, y lo otro es condiciones de hacinamiento. O sea, cuando hay mucho frío, la gente tiende a estar toda junta en lugares más pequeños, encerrados, y eso también puede favorecer un poco la infección del virus, a contagiar. Quizás usted me puede ayudar con esta información. Nos acaba de llegar también del Hospital Clínico, del Servicio de Salud, que el CABA se está informando que todas las consultas médicas de especialidad, toma de muestras, procedimientos, están suspendidas en la red del Servicio Público de Salud. Todo se debe contactar a los pacientes que deben asistir al hospital. O sea, se está haciendo un llamado a que la gente trate de comunicarse telefónicamente y no vaya a hacer los trámites, ¿no? Sobre todo incluso si tienen horas, en todo caso eso igual están suspendidas por el momento. Exacto, o sea, es un riesgo en este momento acudir por algo que puede ser potencialmente postergable al hospital, considerando que ahí es donde están los pacientes sintomáticos, pacientes más con inmunocompromiso o alguna otra enfermedad asociada. Entonces, en ese sentido, evitarlo dentro de lo posible, comunicarse con su centro. Yo en particular no trabajo en el hospital, pero al menos en el consultorio igual se está trabajando de la misma manera, tratando de priorizar lo que tenga que ver con la pandemia y tratar de aplazar lo que sea posible en ese sentido. La gente se asusta, doctor, ¿cierto? Porque por eso también se provocan las aglomeraciones en los consultorios, porque la gente se pone nerviosa, se asusta, los medios de repente nos ayudan mucho en bajar un poco la ansiedad y la gente se pone ansiosa y parte al consultorio nomás. Por eso el primer llamado es a la calma, mantener la tranquilidad, seguir solamente información que venga de alguna vía oficial, porque existen un montón ahora de comunicados por distintas redes sociales, WhatsApp, Twitter, Instagram, que no son oficiales y a veces esos tienden a fomentar más el pánico que soluciona el problema. Entonces, en ese sentido, llamar a la calma y seguir todas las medidas generales que ya se han explicado ampliamente. Ya, la recomendación, lavado de manos, claramente, cada vez que se pueda, agua y jabón es lo mejor. El alcohol gel si es que uno sale a la calle, ¿no? Las mascarillas no las deben ocupar todos, sino que más bien los que tengan los síntomas o los que tengan alguna enfermedad respiratoria, algún tipo viral, claramente los infectados por coronavirus, ¿no? Exacto. O que tengan contacto con un paciente claramente que está con síntomas, es decir, algún familiar está con mucha tos, y tengo que tener contacto con él, ya sea para entregarle comida, etcétera, mascarilla. Son medidas también para en ese sentido. Pero sí, el aislamiento social que era el aislamiento social. Claro, absolutamente. Oiga, aprovecho esta conversación para preguntarle cómo es la condición de implementos para trabajar en los consultorios, porque hemos recibido en la última semana muchos comentarios, fotos de propios funcionarios diciendo no tenemos mascarilla, no tenemos guante, se trata de privilegiar, por cierto, a los usuarios y nosotros no nos ha llegado. ¿Es tan así? ¿Esa es la realidad que estamos viviendo en la salud pública a nivel local? Sí, esto no es solo a nivel local, a nivel mundial. Se ha visto en España ya que se están viendo técnicas para poder reutilizar material de protección personal. Eso es una realidad. Nos vamos a ver en algún momento enfrentado a eso. En este momento tenemos algunas cosas para al menos priorizar pacientes que son sospechosos sintomáticos y nosotros también protegernos, pero es una posibilidad cierta que en el futuro no contemos con estos implementos, tengamos que reutilizar, buscar otras alternativas, sobre todo para proteger personal de salud, que somos los que estamos más expuestos en ese sentido. Sí, ese es un temazo, que no se tengan los implementos necesarios. ¿Qué se puede reutilizar, por ejemplo, doctor? El ideal es que nada, pero en la situación actual, la situación actual sí se han visto ciertos estudios que algunas mascarillas bajo ciertos protocolos de desinfección podrían reutilizarse,
con esto no estoy incitando a que la población haga y tome estas medidas, son solo cosas extremas, llegado el momento en el cual no contemos con los insumos necesarios, hay alternativas de reutilización de ciertos implementos. Ya, sí, ¿sirve hacerse alguna mascarilla con toalla no, algún género? Se han visto tantas mascarillas caseras en redes sociales en los últimos días. ¿Sirve alguna de esas? ¿Hay alguna solución, alguna alternativa a las mascarillas que están agotadas, doctor? En estricto rigor, todas estas mascarillas o pañuelos de tela no benefician en la protección contra el virus. De hecho, forman una especie de forma de acumular más virus porque uno manipula mucho el papel, la mascarilla, en el contexto de que ni siquiera el lavado puede asegurar que eso mate todos los bichos, tiene que ser lavados un poco especiales. Entonces, lo ideal es tener una mascarilla certificada. Ante la imposibilidad de eso, tratar de privilegiarla para las personas que o van a estar expuestas o las personas que están sintomáticas. El resto, ojalá abstenerse de acapararlas, por decirlo de alguna forma. Perfecto, perfecto. Oiga, me preguntan por redes sociales, la gente, muchas consultas y preguntas que hemos ido aclarando en este rato, pero Juanita me dice, por favor preguntarle al doctor, ¿se puede salir a caminar por las avenidas sin tener contacto con más personas, salir a Bulne? Hay tanta poca gente, ¿no? Estamos viendo imágenes en estos momentos del casco central de Bories y es muy poquito el tráfico, muy poquito el movimiento de personas en el centro. ¿Se puede salir a caminar sin tener contacto con el resto de las personas, doctor? Porque, claro, está bien evitar el contacto social, ojalá respetar la cuarentena, pero salir a respirar un poquitito a caminar, ¿o es muy riesgoso? El llamado es a no hacerlo, porque en el sentido de que ella puede pensar que afuera no hay nadie, pues si todos piensan como ella van a salir todos. En el fondo, el llamado es que se queden en sus casas, que solo salgan a lo esencialmente necesario. Esa es la medida más eficaz y costo efectiva, porque en el fondo no estamos invirtiendo nada más que pidiéndoles que a las personas que se pueden quedar en su casa, se queden en su casa respetando la cuarentena. Perfecto. Doctor José Polanco, ¿ustedes han tenido contacto con las autoridades? ¿Los han llamado? ¿Cómo han invitado de repente a conversar algunos doctores de la región o del colegio médico? ¿Han tenido contacto con el servicio de salud, con la seremía, con la intendencia? La línea de comunicación está abierta, pero en ese sentido nosotros no somos los que tenemos el primer contacto. En general son, como se dice, el colegio médico, especialistas más dedicados al tema infectólogos. En ese sentido ellos son los que han tenido más contacto directo. Nosotros tenemos la información que podemos obtener por las líneas de telefónica o correo, pero directamente no hemos tenido contacto. Perfecto. Doctor José Polanco, de la Agrupación de Médicos y Odontólogos Generales de Zona en Magallanes, muchas gracias, doctor, por conversar con Polar a esta hora de la mañana. No, muchas gracias a ti, espero poder haber aclarado algunas cosas. Que esté muy bien, muchas gracias, muy amable. 9 de la mañana con 24 minutos, 9:24, ya me tengo que ir al corte y ya vamos a tomar contacto con el alcalde de la comuna de Punta Arenas, Claudio Radonich, a propósito de una noticia que es muy importante, muy interesante, porque si se logra poder comprar estos test rápidos para el coronavirus, sería fantástico. Sería una tremenda ventaja por sobre otros territorios en términos de poder hacer los test y que la gente pueda hacerse el test y aunque no tengas síntomas, ni fiebres, ni nada por el estilo, saber si tienes o no tienes, si estás incubando el coronavirus, y eso provocaría de que la cuarentena sea obligatoria, de que los entornos, las familias también empiecen a cuidarse, a estar en observación y que también se puedan hacer el examen. ¿Cuántos test rápidos podrían llegar a la ciudad? Se lo vamos a preguntar al alcalde en un ratito. A ver, me acaba de llegar esta información, gracias Caro. Me dicen, a ver, alguien, voy a guardar la identidad por mientras, es impresentable que la CGE, que es la Compañía General Eléctrica, que es dueña de Edelmac, de quien depende la empresa regional Edelmac, no puede dar solución a nivel regional a los trabajadores de sus empresas
contratistas como Bureau Veritas, por ejemplo, sin dar ningún tipo de protección sanitaria a sus trabajadores y tampoco dándoles la tranquilidad de que no tendrán ningún descuento en su salario si dejan de trabajar. Hasta el día de hoy, los lectores y repartidores, los lectores de los medidores y los repartidores de boletas, ¿no?, tienen que andar trabajando, exponiendo así tanto su salud como el de las de su familia, por cierto. Es de esperar que, como lo han hecho otras empresas de insumos de esta ciudad, Edelmac se ponga las pilas y tome decisiones propias con sus trabajadores y con la comunidad y respeten esta cuarentena que es a nivel nacional. Dada la condición sanitaria que vive el país, prioricen la salud de las personas, de los trabajadores, por sobre los temas económicos de estas empresas que tienen millonarias utilidades. Claro, porque las personas que van a hacer la lectura de su medidor, ya, de luz, las personas que le pasan a dejar su boleta de luz, no son funcionarios de Edelmac, son funcionarios de otra empresa que les vende el servicio de hacer la lectura y entregar las boletas a Edelmac, que se llama en este caso Bureau Veritas, como Cobra de Movistar, ¿no? Que ayer Cobra, los conductores, los trabajadores de Cobra, que son 50, se fueron a paro hasta la próxima semana, porque Cobra les había dicho a sus trabajadores: sigan trabajando en estas camionetitas de Movistar, porque la otra semana nos van a llegar los guantes, las mascarillas, los implementos para protección. Ah, perfecto, dijeron los muchachos de Cobra, entonces trabajamos la otra semana cuando lleguen los implementos. Ya han paralizado ayer en la tarde. Bueno, ¿qué está pasando con Bureau Veritas, que es la empresa que le presta el servicio para que a usted le vayan a hacer la lectura del medidor y a entregar las boletas a cada residencia, a cada casa? Imagínense esas personas como están expuestas todo el día y no tienen protección. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo no lo puede exigir la empresa Edelmac a su empresa contratista de que se preocupe por sus trabajadores? Ya que han externalizado el servicio, por lo menos que se preocupen de las condiciones de los trabajadores. No podemos seguir exponiendo a la gente, a nuestra gente, a la clase trabajadora, a la comunidad.